Gobierno y sociedad, en diálogo constante, hablando de política con Roberto Trad. Hay ideas que atormentan en la política, y esto es si la historia se repite. ¿Y qué tanto avance democrático puede tener una sociedad mexicana cuando el partido que llega al poder se comporta como el partido que lo acaba de dejar? Y este es el caso de Morena, hoy partido en el Estado, partido del poder, que se está comportando de la misma manera que el Partido Revolucionario Institucional, en donde, al parecer, se necesita que lo ordene. ¿Cómo le podemos decir, Roberto Tratz? Saludos, muy buenos días. ¿El primer moreno de este país, podemos decirle? El primer moreno del país. Pues sí, mira, ¿cómo estás? Buenos días, Muy buenos días, Beto. Roberto. Un saludo hasta Santa Fe, a Pedro también, allá Centro Bancomer, y a toda la banda en el World Trade Center. Oye, a ver, yo creo que hoy amanecí metafórico. ¿Tú cómo amaneciste? Ya quité la sorpresa, pero ¿tú cómo amaneciste hoy, mi Beto? Yo reflexivo, ¿eh? Créeme que reflexivo. Y sí, hay mucho reflexivo, pero tranquilo, eso sí, cool. Hay que poner, porque si no nos podemos empezar a jalar los cabellos hasta quitárnoslos, ¿eh? Bueno, pues yo hoy amanecí metafórico. Es que vamos a ofrecer una metáfora sobre lo que está sucediendo con Morena, con el presidente y con su relación, ¿no? Las relaciones internas de Morena, y un poco pues leer cómo van estos fenómenos sucediendo, ¿no? Morena es un monolito. Morena fue un monolito. Morena está construido alrededor de la idea de un monolito, ¿no? La estructura de poder de Morena, su naturaleza es ser monolítica. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una piedra angular única que se llama Andrés Manuel López Obrador, que es el fundador, el ideólogo, el jefe, el líder y, por supuesto, el presidente, ¿no? Eso nos queda claro, y creo que nuestra experiencia de todos los mexicanos con Morena lo podemos ver con absoluta claridad. Hay un esfuerzo para que este monolito vaya transitando hacia un mosaico. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un esfuerzo real en el proceso político de Morena y en el proceso político del país, del reordenamiento del país, ¿no? Pensemos que este gran monolito pues ahora sí que un asteroide que chocó con la Tierra, pues este es el asteroide que chocó contra la política, y la política se tiene que reinventar, ¿correcto? Entonces, hay un esfuerzo en esta reinvención de convertir a Morena en un mosaico, no en un monolito. ¿Qué es un mosaico? Pues son un conjunto de piedras, ¿no? Que entre todas te pueden dar una imagen, ¿no? Entonces, en este intento de tránsito del monolito al mosaico, pues obviamente hay un grupo de piezas que les gustaría ser ellos el monolito, o que piensan que ellos van a ser, o esas piezas van a ser el siguiente monolito, y que se comportan, pues, como tú dices, desde la lógica caciquil, ¿no? Que quisieran ser ellos mismos los herederos del cacicazgo, los herederos de esta estructura y este manejo de poder. Hay otras que no entienden que las cosas están cambiando, que se están convirtiendo en un mosaico, y que voltean a ver al presidente y le dicen: oiga, señor presidente, siga usted funcionando como un monolito, por favor, pónganos orden, porque aquí no podemos solos. Y hay otras, finalmente, las terceras, que no saben vivir en el mundo del mosaico, no saben vivir en el mundo democrático. ¿Qué quiero? Ahora sí, quitémonos las metáforas. ¿Qué quiero decir con esto? Morena está en un proceso de transición muy complicado, tú lo decías, en la naturaleza y en la cultura mexicana, en la naturaleza y en la cultura política mexicana, está la figura del monolito. Somos una sociedad acostumbrada a poderes monolíticos, sí, desde nuestros indígenas, ¿no? Los mayas tenían al tatich, los caciques, los terratenientes. Somos una sociedad acostumbrados al poder monolítico, mi querido Beto, y le está costando mucho trabajo a Morena
entender cómo romper con eso, o cómo madurar eso, o cómo decidir ser monolíticos y se acabó. El presidente decía, no me voy a meter en Morena, voy a tener la distancia que tengo que tener con ellos. Pero cuando Claudia Sheinbaum tiene una crisis en la Ciudad de México, en lugar de dejarla a ella resolverla, el presidente jala el tema, jala la marca. Ya van 2 veces que el presidente jala la marca para Claudia Sheinbaum y le resuelve la crisis de comunicación, ¿no? El tema de los feminicidios la última semana y con los temas de contaminación hace ya varias semanas también. En el Senado se escapa el pleito entre Monreal y Martí Batres. El presidente dice no me voy a meter, y ayer el presidente da un golpe en la mesa y dice antier el presidente da un golpe en la mesa y dice aquí tienen que entender que no hay personalidades, que las cosas no son como antes y que se tienen que adaptar a los nuevos tiempos, etcétera, etcétera. En el pleito que hay interno por la dirigencia de Morena, se están dando hasta con la cubeta, ¿no? Sobre todo entre Jacob Polensky y Alejandro Rojas Díaz Durán. Ayer el presidente da un golpe en la mesa y dice voy a mandar una cartilla moral, voy a darles un código de conducta para que sepan comportarse políticamente. Es decir, estas tres viñetas que sucedieron esta semana, además lunes, martes y miércoles, ¿no? Estas 3 viñetas que suceden esta semana nos hablan de esta dificultad que está teniendo Morena, es un retrato de este momento, digamos, de Morena, de intentar convertirse o intentar pasar de un partido con estructura monolítica, de un partido con estructura monoteísta, a un partido democrático con estructura de mosaico, donde cada una de las piedras tiene su propio rol, su propia importancia. Eso es lo que está pasándole esta semana a Morena, y me parece muy importante porque por 2 razones. Porque en otras experiencias similares en América Latina, donde hubo un triunfo tan contundente de un partido nuevo, y en el mundo en realidad, donde viene un partido outsider a renovar completamente la política, normalmente los primeros la oposición se tarda mucho tiempo en reacomodarse para hacer contrapeso, y eso lo hemos visto hasta el momento, ¿no? Hasta el momento la oposición no ha logrado cumplir su papel de contrapeso efectivamente contra el gobierno en la concentración del poder. ¿Qué es lo que ha pasado en otras experiencias en el mundo, en América Latina, en Europa? Que es el propio partido en el poder el que tiene que generar los pesos y contrapesos en su interior, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo de manera muy interesante, pues sí, el presidente sigue siendo el único tatich, el único líder, el único rey. ¿Por qué? Porque todo el mundo pues tiene que regresar a él, y todo el mundo ve en él a la autoridad moral, a la figura de liderazgo, al jefe, etcétera, etcétera, pero que ya adentro de Morena, pues si la oposición no les genera problemas, no les genera ningún tipo de preocupaciones, pues tienen la libertad de pelearse al interior y de generar esos equilibrios y contrapesos. Entonces, pues vamos a ver cómo evoluciona, mi querido Beto. Ojalá, yo digo que por el bien del país, lo más importante es que logren construirse instituciones, que Morena sí logre transitar de un movimiento político basado en una persona a pues una institución organizada, política. Ojalá y lo logren, ojalá y la oposición se recomponga pronto, y pues ya lleguemos a la normalidad democrática pronto, porque nos vamos a cansar de esta dinámica política los mexicanos si las cosas siguen así por mucho tiempo. Sí, tienes mucha razón. Aquí el asunto es que Morena, este partido de Andrés Manuel López Obrador, fue construido para las elecciones. No sé qué tanto para ganar el poder, pero para competir en la vida electoral, Morena fue construido específicamente para eso. Y tenían siempre al Tlatuani, que era Andrés Manuel López Obrador, que definía las candidaturas hasta la más sencilla en manera estatal.
hablábamos de candidaturas importantes, todas las definía Andrés Manuel López Obrador. Y hoy tenemos un combate entre dos ámbitos de Morena, Roberto, que es el gabinete, en donde ya hay figuras que pudieran ya estar pensando en sustituir al presidente de la República una vez terminado su periodo sexenal, y el poder que podría tener el partido, Morena. Ahí son de estos dos ámbitos que tarde o temprano podrían darse un encontronazo. Y como dicen los buenos consultores en materia de comunicación política como tú, Roberto, la precampaña empieza al día siguiente de la toma de posesión, y esto podríamos estarlo viviendo en Morena, ¿no? Bueno, pues lo que está pasando es cierto, o sea, sí hay un pleito por la sucesión presidencial. Decíamos el martes, el pleito entre Monreal y Martí, pues es el primer round por la sucesión en la Ciudad de México. Es decir, claro, todas las acciones de los diferentes políticos tienen que ver con cómo acceden al poder. Pero bueno, ya que lo reflexionas así, efectivamente me parece que en el gabinete te vas a encontrar a dos tipos de funcionarios, ¿no? Que los funcionarios que sí tienen autonomía, que sí trabajan, que de autonomía relativa, ¿no? Pues conocemos al presidente, pero hay funcionarios que tienen su autonomía, que trabajan, que no los ves, digamos, como a la sombra del presidente, sino los ves en un diálogo con él, ¿no? Y tienes a los funcionarios que están al servicio del presidente, al servicio del poder, etcétera, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, Olga Sánchez Cordero, que sí se le ve cierta autonomía, bueno, Marcelo Ebrard, ¿no? El vicepresidente, ya lo hemos dicho, y hay otros que pues, de plano sí están ahí para obedecer al presidente, ¿no? El pobre secretario de Hacienda es uno de ellos. Y en ese sentido me parece que es interesante cómo ha confiado el presidente, cómo se nota que el presidente sí confía en ciertos personajes, ¿no? Y cómo hay otros que los que de plano pues no está confiando. Ahora, estos personajes en los que confía, obviamente, pues hay que leerlos como desde su autonomía y como parte de la sucesión presidencial, ¿no? Y hablo específicamente de Marcelo Ebrard, que hasta el momento pues va muy bien en su camino, con su propia autonomía, va muy bien en su camino para ser el precandidato de Morena, ¿no? Ahorita pues no hay otra figura que sobresalga. Ahorita la figura de Claudia Sheinbaum, que era la otra precandidata, pues está un poquito apagada, ¿no? Por las crisis de la ciudad, que por cierto hay que decirlo, son crisis de comunicación, o sea, son crisis mayoritariamente de comunicación. Tú sabes que todavía todavía no está confirmado quién violó a esa pobre niña, la que inició todo el relajo, todavía no está confirmado. Sí, y poco a poco pues esperemos que se den estas acciones de gobierno. Por lo pronto pues te agradecemos muchísimo, Roberto, tu comentario de este jueves. Mi querido. Muchas gracias. Un abrazo, mi querido Beto, y saludos a toda la banda. Claro que sí, allá hasta Santa Fe.